El tema es cuando la iglesia es impactada por la sociedad, la segunda parte. Hace 8 días Dios nos introdujo a este tema que el apóstol Pablo vive cuando llega a la ciudad de Corinto. Hoy va a ministrar nuestras vidas, continuar ministrándolo en relación a este tema tan importante. No sé cuántos de ustedes han pasado por momentos difíciles de desánimo. Pablo, cuando llega a Corinto, en el capítulo 18, versículo 1, él experimenta un desánimo como ser humano, pero Dios atiende ese desánimo y comienza a ministrar. Pero también encontramos en el capítulo 18 un tema muy importante que tiene que ver con la sociedad en la cual se encontró Pablo cuando llegó a Corinto. Esto le impactó muchísimo porque se juntaron dos elementos, tanto el desánimo como el desenfreno de la ciudad de Corinto. Esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros acerca de lo importante que es que la iglesia prevalezca y que siga siendo la sal de la tierra y la luz del mundo. Encontramos en Hechos 18:1, vamos a tener una breve introducción. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde, hermanos? A Corinto. Corinto fue la segunda ciudad en importancia en lo que es hoy Grecia, y Pablo llega a ese lugar de Corinto. En el momento cuando Pablo llega a Corinto, él se enfrenta con una sociedad la cual vivía un desenfreno muy importante para los tiempos de Pablo. Algunos estudiosos hablan de la sensualidad que existía en Corinto. Había una adoración a la práctica de la inmoralidad en Corinto. Y vamos a ver cómo entonces Pablo se enfrenta a esa sociedad. Y después de que esa palabra llega a los de Corinto, cómo ellos siguieron siendo bombardeados por las enseñanzas de la sociedad. Hoy nosotros en el siglo XXI, quiero compartirle que hoy vivimos nosotros en un tiempo en el cual la sociedad vive de una manera, y que esa manera de vivir de la sociedad siempre o muchas veces impacta también a la iglesia. Y tenemos que entonces aprender a discernir hasta dónde puede la iglesia permitir que lo que en el mundo se hace, se haga dentro de la iglesia. Primero a los Corintios 6:9, porque tenemos que ver cuál fue la condición cultural y religiosa de los corintios. Para ello tenemos nosotros dos epístolas que el apóstol Pablo, después de un tiempo, les escribe a los corintios, que ya habían recibido la palabra, pero que seguían viviendo dentro de una sociedad la cual vivía una inmoralidad extrema. Dice primero a los Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de qué, hermanos? De Dios. Primero a los Corintios 6:9. Aquí Pablo les está hablando a los corintios en relación a las prácticas de algunas personas de la sociedad en Corinto. Mire, hermano, algo muy importante que Dios nos quiere hablar esta tarde a nosotros es que Dios, más que juzgarnos si estamos bien o estamos mal, lo que Dios quiere siempre que se predica la palabra es ubicar a nosotros cuál es la posición que estamos en ese momento que Dios nos está hablando. Y aquí la palabra dice: ¿no sabéis que los injustos, no que, hermanos, heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, ¿qué, hermanos? Lo que usted y yo hemos leído en el versículo 9 y 10 son la descripción de la gente en Corinto. Es decir, en Corinto había borrachos, había afeminados, había hombres que se acostaban con los hombres, habían fornicarios, había idólatras, había ladrones, había ávaros. Pablo les está diciendo a los corintios: las personas que estén actuando de esta manera, dice, no heredarán el reino de Dios. Es decir, una persona que esté en una iglesia,
que esté robando, que esté con maldiciones, que esté estafando, que esté viviendo una vida de adulterio, etcétera, dice el texto que no heredará el reino de Dios. Versículo 10, el 11, perdón. Y esto erais algunos. Pablo le dice, y esto eran algunos de ustedes, corintios, tiempo pasado. Es decir, cuando venimos a Cristo, pues llegamos a veces con ciertas cosas. Pero una vez Dios nos habla, todo queda atrás. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas, ¿qué, hermanos? Nuevas. Es decir, no se vale que en las iglesias haya personas que sigan actuando de esta manera. Pablo dice, y esto erais. Es decir, no somos, ¿o sí? No. Erais algunos. 11. Mas ya habéis sido, ¿qué, hermanos? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, ustedes, corintios, aunque la gente en ese lugar vivía así, ustedes ya fueron lavados. ¿Por qué? Cada vez que Dios nos habla, Él nos limpia con su palabra. Es decir, cuando usted viene a este lugar y Dios le señala a usted en qué área está mal, usted es llamado a corregir su vida, a arrepentirse. Porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Ya si usted sigue viviendo de esa manera como viene viviendo, ese ya es otro problema. Pero cuando Dios nos habla y Él nos señala en qué área estamos mal, somos llamados a corregir. Y ahí cada quien. Capítulo 7, versículo 11. Estamos viendo de manera general y breve a lo que ya vimos, pero que es importante repasar cuál era la conducta de la sociedad en Corinto cuando Pablo llega en Hechos 18 a llevar la palabra a esa ciudad. Primero a los Corintios 7:11. Y si se separa, aquí habla de la cuestión de problemas en el matrimonio. Había un problema en Corinto, cambiaba el hombre de mujer como de calcetines. Entonces Pablo les dice, espérense, ustedes no, corintios, ustedes que ya conocieron a Cristo. 11, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone ¿a quién? Esto nos habla que en los matrimonios hay problemas, ¿cierto o no, iglesia? Hay momentos en los cuales hay problemas. Pero déjeme decirle, hermana, el hombre que usted tiene, ¿quién lo escogió? Aunque le cuesta decirle, pero usted lo escogió. Con sus defectos y virtudes, usted lo escogió. Y si se lo pidió a Dios, pues Dios se lo dio. Y si no, también, pero usted lo escogió. Y también usted, varón. Ahora, hay problemas, pero cuando hay problemas, somos llamados ¿a qué? A reconciliarnos, dice el texto 11. O reconcíliese con su marido. Es decir, por cualquier cosa, corintios, no se van a divorciar, espérense. Si somos ahora cristianos, ahora tenemos que arreglar los problemas. Porque no vamos por cualquier cosa a buscar la separación. Segunda a los Corintios 12:20. Vamos a revisar brevemente y rápidamente cuál fue la conducta y el caminar de los ciudadanos de Corinto cuando Pablo llega. Y déjeme decirle que como pastor, hermano, una iglesia como la de Corinto es una iglesia muy carnal, muy complicada y muy difícil. Segunda a los Corintios 12:20. ¿Lo tiene? Me alcanza. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Una vez más, Pablo en la segunda carta les habla de cosas que más hacían los corintios. Es decir, además de ser borrachos y ladrones, también provocaban divisiones, envidias, murmuraciones, eran soberbios los corintios. Versículo 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes, ¿qué, hermanos? ¿Antes qué? Es decir,
Si ya Dios te viene hablando, hermano, hermana, no se vale que sigas pecando. Porque entonces ya es un pecado con conocimiento. Ya lo que estás haciendo, ya lo haces con toda la intención. Ya no fue de que se me escapó, no, ya lo que haces, ya lo haces con todo el dolo. Versículo 21. Antes han pecado y no se han ¿qué? Arrepentido de la inmundicia y fornicación y laxivia que han cometido. Tremendo los corintios, ¿verdad? Tremenda la ciudad. Se parece mucho a la que vivimos el día de hoy. Se parece mucho. Pero la palabra dice, erais vosotros. Es decir, se puede vivir donde vivimos con una vida de testimonio. Primero los Corintios 5:1. Vamos a ver, hermanos, un ejemplo que está, busquen su Biblia, primero los Corintios 5, versículo 1. Un ejemplo particular que estaba pasando en la iglesia de Corinto. ¿En dónde, hermanos? En la iglesia. A veces en las iglesias pasan unas cosas que uno dice, bendito Dios, ni en el mundo pasan. Este es uno de ellos. ¿Ya lo tiene? Me alcanza. De cierto, se oye que hay entre vosotros, ¿qué? Fornicación. Ahora, aquí tengamos mucho en cuenta, hermanos. Pablo le está escribiendo a los hermanos, ¿en dónde? En la iglesia, en Corinto. Es decir, no les está escribiendo a los que no son cristianos. Es un problema dentro de la iglesia. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, había un problema en la iglesia de Corinto que ni siquiera la gente que no es cristiana había hecho. Y pasa tristemente de algunos que se llaman cristianos que hacen cualquier aberración que ni siquiera los que no son cristianos hacen. Por ejemplo, hay por ahí uno despistado que tiene 2, 3, 4 mujeres y con todos hijos. Por mencionar ejemplos. Pero el domingo va al templo. Da su ofrenda. Eso es triste. Versículo 2. Y vosotros estáis ¿qué? Envanecidos. O están soñando, les dice a los corintios Pablo. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que ha cometido tal acción? Eso se llama disciplina, porque una manzana podrida echa a perder a todas las demás. Es decir, cuando en la iglesia Dios habla que hay un hermano o una hermana que está obrando mal, ¿qué tiene que hacer? Se le tiene que aplicar la disciplina, porque si no los demás están también siendo contaminados. 3. Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como me presenté, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Aquí Pablo está hablando acerca de esta persona que estaba cometiendo ese acto que estaba dando mucho problema en la iglesia en Corinto, y habla de aquello que puede trascender y que puede provocar y que puede contaminar a los demás. Ahora, usted dirá, pastor, ¿cuál era el problema en sí? Está en el versículo 1, por ahí se me escapó. La última parte del versículo 1. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Y aquí viene el caso. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ese era el problema. El hijo se metió con la madrastra.
Y fíjese que hay gente en el mundo que no conocen como usted y yo a Dios y tienen más temor de esas cosas. Se metió el hijo con la madrastra. Puede ser otro ejemplo, ¿no? Puede ser de que la hija se metió con el padrastro, etcétera. El problema es ese. Ahora, ¿sabe qué es lo triste, hermano? Que tanto él como ella estaban en ¿dónde? Ay, levantaban sus manos, sus lágrimas, y oraban y daban ofrenda. No, así no podemos seguir a Dios. Así no. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fíjese, Pablo le va a los hermanos en Corinto. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aun que, hermanos. O sea, Pablo está diciendo, mira, si tú ya sabes que tu hermanito que es compadre tuyo, tú ya lo vistes que andan mal los pasos y tú sigues conviviendo con él, te haces tu cómplice. ¿Qué es lo que tengo que hacer, pastor? Bueno, si ya me di cuenta de que el hermanito que va al templo y quizás es mi amigo y mi vecino, y ya yo, no sé, casualidad, como lo quieras llamar, me di cuenta, me enteré, ¿qué es lo que tienes que hacer? Venga para acá, hermanito, mire, usted anda mal en esto y esto, arrepiéntase. Así no puede vivir usted en el templo. Es decir, somos llamados en el nombre del Señor, en el amor del Señor, a decirle que está mal, que corrija su vida. No podemos ser solapadores de aquellos que están viviendo indignamente y que van al templo. 12. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, ¿quién los juzga? Dios. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Fíjese cómo lo llama Pablo. ¿Cómo lo llamó? Una persona así, una persona perversa. Porque lo que está haciendo ya lo sé con toda la maldad, con todo el dolor de lastimar. Bueno, eso era lo que vivía Pablo en ese momento. Gente así. Por eso, hermanos, cuando se ven casos así en las iglesias, es llamada a la iglesia, el pastor, a aplicar disciplina. Hay gente que dice, pero no, pastor, porque no somos para eso, no. Si un hermanito o una hermanita así está en el templo, es muy peligroso. Una última cita. 1 Corintios 10:6, como introducción, y vamos al texto de una vez. Y si no, lo terminamos la próxima semana. No tenemos prisa. 1 Corintios 10:6. ¿Sí logra ver, hermanos, cómo era la gente en Corintio? Tremenda, ¿verdad? Tremendas como los de hoy. 1 Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Es decir, lo que encontramos en la Biblia, a los que vivimos en el siglo XXI, son, ¿qué, hermanos? Ejemplo de lo que no debemos de hacer. 11. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Significa, al final del versículo 8, que hemos leído, que cuando la gente, cuando el pueblo de Dios hace tal cosa como la que estamos leyendo, viene un juicio de Dios. Mire, a veces jugamos mucho al cristiano, pero tarde que temprano Dios va a juzgar. Dios no puede ser burlado. Tengamos cuidado. Dios es 3 veces santo. Vamos al texto, hermanos. Vamos a ir a Hechos 18. Está muy pensativo. Yo sé que Dios le está hablando. A todos nos está hablando. Vamos a ver que dentro del desánimo, porque ya vimos el contexto social, cultural, religioso de Corinto, desorden total, Pablo llega desanimado
Y él encuentra, hermanos, compañerismo. ¿Qué encontró? Compañerismo. ¿Sabe que algo importante en la vida cristiana es tener amigos? Y si son cristianos, mucho mejor. Versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia. ¿Con quién? Con Priscila y su mujer. Pablo encuentra un matrimonio que es muy afín. Versículo 2 dice: por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos. ¿Con quién? Con Aquila y Priscila. Fueron compañeros que a Pablo le ayudaron en el momento de que estaba desanimado. Priscila y Aquila fueron personas importantes en el momento en el cual Pablo vivía lo que estaba viviendo en Corinto. Se quedó con ellos y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era, ¿qué, hermanos? Hacer tiendas. Es decir, Pablo, además de predicar, también trabajaba. Es bueno también trabajar. Pablo encontró en este matrimonio una fortaleza en el cual fue acompañado. Vamos a ver solamente dos textos. Proverbios 27:9. Es importante cuando Dios nos anima a través de aquellos hermanos que luego son amigos y que nos dicen las cosas. ¿Sabe, hermano, que siempre un amigo te va a decir la verdad? El que no te dice la verdad no es tu amigo. Un amigo, cuando estás mal, te va a decir en qué estás fallando para que corrijas. Proverbios 27:9. Dice Salomón: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Esto es tremendo. Aquí dice Salomón que así como el perfume produce un aroma agradable al corazón del ser humano, es de la misma manera aquel amigo que viene y te da un buen consejo. ¿Sabe que son importantes los amigos en la vida de nosotros? Buenos amigos que te digan cuando estás bien y cuando estás mal. Hay muy pocos, cuesta encontrarlos. Proverbios 18:24. El compañerismo, Dios lo utilizó para levantar el ánimo de Pablo mientras vivía lo que estaba viviendo en Corinto. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrar, ¿qué dice, hermanos? Amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Es decir, puede haber relaciones importantes en tu vida, pero un verdadero amigo es mejor que un hermano. ¿Cierto o no? Porque un verdadero amigo te va a decir aquellas cosas cuando estás mal, cuando estás fallando. Bueno, la Biblia dice que puede haber amistades muy buenas en tu vida, pero cuando encuentres un amigo y ese amigo es de verdad, puede ser mejor que tu hermano, porque te va a ayudar. Dios utilizó a Aquila y a Priscila para ayudar a Pablo en un momento de dificultad en su vida, que Dios nos llama también a nosotros a permanecer. Vamos a terminar en los versículos que leímos, 8 y 9. Recordemos que Pablo estaba desanimado en lo que estaba viviendo. Y ahí Dios le manda un mensaje a la vida de Pablo. Dice 18:9 Hechos. Entonces el Señor dijo a Pablo, Dios, Jesús, le dijo ¿a quién? A Pablo, en visión de noche. Usted dirá, pero yo tengo mucho tiempo que Dios no me habla. Dios siempre nos habla, hermano, a través de su palabra. Lo que pasa es que no la leemos. Le dice en visión, no temas, sino habla y no calles. Consejo de Dios. No tengas temor, Pablo. Tú sigue predicando. Tú sigue hablando del Evangelio. 10. Porque yo estoy, ¿qué, hermanos? Y si el Señor está con un hermano, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién se puede oponer? Fue el consejo y el apoyo del Dios poderoso a Pablo. Yo estoy contigo, Pablo. Y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo
en esta ciudad. Aquí encontramos que quizás Pablo se sentía solo. Quizás podemos sentirnos así, pero ¿sabe qué, hermanos? Dios siempre estará con nosotros, aunque nos sintamos desanimados y desalentados. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a dejarlo ahí y le damos a Dios gracias.